¿Quién es un criminal de guerra? Pues el que realiza crímenes de guerra. ¿Y qué es un crimen de guerra? Es una violación, anótenle porque esto es importantísimo. Un crimen de guerra, mis queridos alumnos digitales, es una violación de las protecciones establecidas por las leyes y las costumbres de la guerra, integradas por las infracciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en un conflicto armado y por las violaciones del derecho internacional. Es decir, entonces, un criminal de guerra es el que comete un crimen de guerra, y un crimen de guerra es aquella infracción grave que viola el derecho internacional humanitario y el derecho internacional público. El término se define en gran medida en el derecho internacional, teniendo como base de partida las convenciones de Ginebra. Los malos tratos, por ejemplo, a prisioneros de guerra, ¿se dieron en Irak, sí o no? Sí. Contra civiles, ¿se dieron en Irak, sí o no? Sí. Genocidios son considerados crímenes de guerra. El 1 de julio del año 2009 empezó a funcionar la Corte Penal Internacional de La Haya. Y bueno, esta corte empezó a trabajar con el fin de perseguir a los criminales de guerra y de perseguir los crímenes que se cometieron después de dicha fecha. Para la buena suerte de José María Aznar, lo que ocurrió en Irak, con la participación amplia de España mientras su mandato, se dio tiempo atrás y no se permite la, literal, condenar hacia atrás lo que se cometió. Este tribunal, el Tribunal de La Haya, establecido por el Estatuto de Roma, contempla dentro de los crímenes a perseguir en su artículo 5 a los crímenes de guerra. Dentro de esta definición que el mismo estatuto completa está el artículo 8 en el que se señalan 1. Violaciones a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949. Violación de las leyes de guerra vigentes, tanto nacionales como internacionales. Violación de las costumbres en la guerra aplicables. Y también asesinato, malos tratos o deportación para obligar a realizar trabajos forzados a la población civil de los territorios ocupados. También se habla del asesinato o de los malos tratos de los prisioneros de guerra o de náufragos, de la toma y ejecución de rehenes, del pillaje de bienes públicos o privados, de la destrucción sin motivo de ciudades y pueblos, esto ocurrió en Irak, por supuesto, y de la devastación que no se justifique por la necesidad militar. Ellos argumentaron que la necesidad militar era que Saddam Hussein tenía un programa nuclear con fines bélicos, que tenía armas de destrucción masiva, decían, y Aznar se sumó abiertamente a esto, cosa que no sucedió. Así que estos se pueden también definir como criminales de guerra. Ahora, yo no solamente me quedaría como criminal de guerra, que lo es, y que no le ha rendido cuentas a España, ni le ha rendido cuentas al mundo. También es un criminal de lesa humanidad. Pero, profe, ¿qué es un crimen de lesa humanidad? Se consideran crímenes de lesa humanidad aquellos delitos especialmente atroces y de carácter inhumano que forman parte de un ataque generalizado en contra de una población civil cometidos para aplicar las políticas de un Estado o de una organización. En Irak se cometieron crímenes de lesa humanidad, es decir, se dañaron a los civiles, se atentó contra los civiles. La respuesta sería sí. Pero José María Aznar lo hizo directamente él, no, pero fue un impulsor muy activo y todavía hasta la fecha lo sigue realizando. Los crímenes de lesa humanidad, anótenle, son una de las 4 clases de crímenes de las Naciones Unidas que se consideran de mayor trascendencia para la comunidad internacional, junto al crimen del genocidio y los crímenes de guerra y los crímenes de agresión. Son crímenes de lesa humanidad cometidos contra poblaciones civiles que incluyen homicidio, esclavitud, violación y actos de violencia sexual grave, traslado forzoso de población, tortura, detenciones arbitrarias y desaparición forzada, así como la persecución de determinados grupos de la población, la segregación racial y, en general, todos aquellos actos cometidos con la intención de causar grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud mental de las víctimas. Oye, profe, pero José María Aznar no cometió nada de esto. Un español me podría decir, hostia, Jesús, pero que mira que Aznar no cometió nada de esto, tío.
Y nosotros responderíamos, él impulsó a través de discursos, de argumentos, la guerra en Irak. Pretendieron que estaban haciendo hasta lo imposible por evitarla, cuando en el fondo estaban haciendo hasta lo imposible por llevarla a cabo. Y todas las torturas, los asesinatos, Abu Ghraib, Guantánamo, provienen tanto de Afganistán y de Irak, con argumentos falaces. ¿Hubo segregación racial? Sí. ¿Hubo tortura? Sí. ¿Hubo homicidios? Sí. ¿Hubo detenciones arbitrarias en Irak? Sí. ¿Hubo desaparición forzada? Sí. ¿Participó directamente Aznar? Probablemente no, pero fue un autor intelectual y políticamente responsable de haber impulsado estos atropellos en contra de la población iraquí. No hace mucho, no hace 500 años, no hace 700 años, ni hace 300 años, apenas hace 20 años, hace 18 años, y sigue impune. Para el enjuiciamiento de los crímenes de lesa humanidad existe el principio de jurisdicción universal, según el cual cualquier Estado puede enjuiciar y condenar penalmente a sus autores, independientemente del lugar donde los mismos hayan sido cometidos, debido a que por su propia naturaleza, la afectada es la comunidad internacional y la humanidad como tal. Pese a ello, en muchos casos los acusados y los países a los que pertenecen han invocado con éxito la inaplicabilidad del principio a su caso. En 1998 se creó el Tribunal Penal Internacional con la función de enjuiciar a los criminales de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Según el principio de complementariedad, la competencia del Tribunal Penal Internacional es concurrente con la de los Estados nacionales, pero el Tribunal Internacional no cuenta con la adhesión de las principales potencias militares del mundo, como son Estados Unidos, Rusia o China, porque ninguno de estos países quieren, ojo, que en algún momento sus militares, sus generales, sean juzgados por el tribunal acerca de esto. Así que, como ustedes pueden darse cuenta, es normal que José María Aznar no solamente no quiera disculparse, ni quiera que la corona se disculpe de algo que pasó, dice, hace 500 años, hace 300 años, hace 200 años. Ni siquiera ha tenido la honestidad ni la humildad de reconocer el error de España en Afganistán y en Irak, y, como decía Oliver Stone, de haber sido el perro faldero de Estados Unidos en estas humillantes e indignantes intervenciones. Aunque él ahora diga que son blandengues quienes critican estas intervenciones militares y quienes critican el uso de la fuerza, francamente, él en particular no es que sea un hombre fuerte o un héroe de guerra, es un criminal de lesa humanidad que impulsó el desastre que han vivido los iraquíes y los afganos, principalmente, ¿no? Principalmente la población civil, ni siquiera los gobernantes.